Muy buenas tardes, soy el alumno Rogelio Bu Domínguez del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial del modo semipresencial. Este es el video para de la materia de control estadístico de la calidad impartida por el profesor Miguel Cano. Soy de cuarto semestre grupo Z. En este video vamos a resolver una serie de problemas que se, se nos plantearon. ¿Ok? Vamos a comenzar. En una empresa del ramo metalmecánico se fabrican válvulas. Después del proceso de fundición se realiza una inspección y las piezas que no cumplen con ciertas características son rechazadas. Las razones de rechazo son diversas, piezas incompletas, porosas, mal informadas, etc. Para evaluar la variabilidad de la magnitud de la proporción de la pieza defectuosa en el proceso de fundición, se decide implementar la carta P. El proceso de fundición se hace por lotes. En la tabla 8.6 se muestran los datos obtenidos durante una semana por cierto tipo de válvulas. Aunque regularmente el tamaño del lote es fijo, n igual a 300, en ocasiones por diferentes motivos en algunos lotes se hacen unas cuantas piezas de más o de menos como se aparecen en la tabla 6. Bueno, inciso A nos dice calcule los límites de control utilizando el tamaño de sus grupos, o sea, los lotes promedio. Ok, utilizando las formas que se nos habían planteado anteriormente, podemos sacar lo que es P y nos damos cuenta que P es 0.03556, el límite superior es de 0.06793, el límite inferior nos da como resultado 0.0034. Ok. El inciso B dice, ¿cómo explicaría los límites de control que tuvo alguien que no tiene conocimientos profundos de la estadística? Bueno, los límites de control son todos aquellos que nos sirven para evitar lo que son fallas, defectos o errores, hablando de un proceso. En el cual por lo regular un proceso se mantiene siempre, dentro de un rango en lo que es más menos, ¿no? Los límites de control serían como las barreras que previenen a que el proceso en algún momento nos salga mal, mientras se encuentre dentro de lo que son los límites de control, el producto tendría que ir bien. Y básicamente los límites de control son todos aquellos que nos ayudan a prevenir incidentes o fallas o errores o un producto mal hecho. Inciso C, grafique la carta correspondiente e interprétala. Bueno, aquí previamente en mi tab yo tengo capturado los datos, que son los que se nos daban en la tabla .8.6. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, y nos vamos a ir a atributos y la vamos a ver en P. Aquí nos va a salir este menú. En variables vamos a poner los defectos, que son los que nos están mareando. Y en tamaño de sus grupos vamos a poner los lotes. A ver. No, en tamaño de sus grupos vamos a poner lo que son le damos doble clic a tamaño del lote y le damos a aceptar. Automáticamente el Minitab nos manda lo que son lo que es la siguiente tabla. Aquí podemos apreciar lo que es el límite superior, el límite inferior y lo que es P, que sería, digamos, podemos hacer lo que sería un estándar, ¿no?, de proceso. Aquí podemos ver que los valores más altos que podríamos obtener sería el de 17, la muestra 17, el de la muestra 12 y la 21. ¿A qué nos referimos a mayor? O sea, a que está más cerca de los límites, al superior e inferior. En este proceso, aunque varíe mucho el proceso, no importa, porque mientras se encuentre dentro de lo que es los límites, no hay problema. Entonces podemos decir que nuestro proceso está bien. Okay. Realizamos un poquito la presentación. D. ¿El proceso es estable? Sí, ya que los datos que no, en la tabla que se nos mostró la tabla,
los datos no se encuentran dentro de lo que es el límite, los límites establecidos. Aunque podemos ver que hay mucha variabilidad en el proceso, así que igual tal vez podría hacerse algún tipo de mejora, pero en lo que sí podemos apreciar es que nuestro proceso se encuentra dentro de los límites, por lo cual podríamos decir que tiene cierta estabilidad. ¿Se puede considerar que la calidad del proceso es estable? Argumenta tu respuesta. Bueno, no, ya que el porcentaje mínimo efectuoso es... no, bueno. Aquí te podríamos decir que sí, pero en cierto punto nuestro proceso se encuentra dentro de lo que es la especificación, pero tiene mucha variabilidad. Podría ser que la gráfica se nos salga de control y eso podría afectar lo que sería la calidad. O sea, se tendría que implementar cierto tipo de medidas para que nuestro proceso varíe un poco. Pues lo que siempre se busca es que el proceso siempre varíe de la menor forma posible. ¿Cómo aplicaría el análisis de Pareto para enfocar este proyecto de mejora en este caso? Bueno, identificar las causas de los defectos, para asimismo identificar qué causa es la que ocasiona el mayor número de defectos, o qué es lo que hace que nuestro proceso, en este caso, qué es lo que hace que nuestro proceso varíe, tenga una variación constante. ¿Ok? Ejercicio 6. En el caso del ejercicio 5, obtenga la carta P con los límites de control variable. Bueno, vamos a ir a la Minitab. Bueno, ya en Minitab nos vamos a estadísticas, gráficas de control, a gráfica de atributos y le vamos a dar en gráfica P. Vamos a igualar los mismos defectos, doble clic aquí, la variable le vamos a dar el tamaño de muestra de lote. Le vamos a aceptar. Bueno, aquí podemos ver que nuestra gráfica se parece mucho a la gráfica anterior. Vamos a leer lo que dice el problema. Dice, bueno, ya hicimos la gráfica, ¿no? Dice, el inciso B dice, ¿qué diferencia observa entre respecto a la carta obtenida en el ejercicio anterior? Bueno, la diferencia que existe entre los dos gráficos es que tanto como el límite superior, inferior y el central varían un poco, pero de todas maneras los límites de control se encuentran dentro de las especificaciones. La diferencia principal es entre los dos gráficos es que el tamaño del lote no es constante, por lo que los límites tampoco lo son. Y de hecho sí podemos apreciar que los datos varían un poco con los datos que pusimos anteriormente, lo cual igual hace que la gráfica pues igual varíe un poquito, tiene el mismo comportamiento porque no en lo que es el tamaño de muestras no varía, pero igual los límites de control son los que se ven variados, y eso digamos que podría afectar un poquito la gráfica, ¿no? El comportamiento de la gráfica, pero sí son muy parecidos. Ok. En el caso 7 del ejercicio 5, ok. Suponga que todos los lotes tienen el mismo tamaño promedio. Calcule los límites de control para una carta NP e interprételos. Bueno, aquí podemos ver que el promedio es de... Aquí podemos ver que N es igual a 300 y P es igual a 0.03538. Ok. Podemos ver que el límite superior sería de 20.29 y el límite inferior sería, de acuerdo a la fórmula que ya tenemos, sería de 1.04. Ok, ¿cómo vamos a sacar la NP? Vamos a sacar una carta MP y aquí tenemos los datos, ¿no? Lo que se nos dio. En el inciso B dice grafique lo que corresponde como la carta P y analícela. Ok, vamos a ir a mitad, vamos a usar la gráfica del ejercicio 5. No vamos a estadísticas, estadística, gráficas de control, gráfica de atributos y vamos a dar a NP. En variables vamos a poner los defectos, le damos doble clic y aquí en subgrupos vamos a poner tamaño de lote y le vamos a dar a aceptar. Aquí podemos ver cómo se comporta el comportamiento de nuestra gráfica. Podemos ver que nuestra gráfica NP pues no se sale de control. Podemos ver el cierto variable que tiene. Aquí podemos ver lo que sería el límite superior, el límite inferior. Podemos ver que varía un poco. Tal vez al momento de realizarlo
aquí cometimos un pequeño error de decimales. No olvidemos que los decimales pues igual afectan mucho. Pero básicamente ese es el comportamiento que tendríamos en lo que son los defectos por lotes, ¿no? Límite superior, límite inferior, y así es como se grafica cómo se saca una gráfica NP de acuerdo a los datos. Tenemos que capturar previamente los datos o capturar los datos y automáticamente Minitab nos da el tipo de gráfica que estemos buscando. Continuando con el ejercicio, el inciso C dice, el proceso es estable. Sí, porque el número de defectos por lote se mantiene dentro de lo que es los límites de control. Se observa que no hay ninguna... ah, se muestra que no hay ninguna situación atípica que muestre unidades fuera de especificación, pero igual podemos ver que hay el movimiento de la gráfica no es muy constante, se puede decir, hay momentos en los cuales se acerca mucho a lo que son los límites de superior y inferior, podemos decir que es muy variable. Observar una diferencia importante entre la carta P y la NP, pues el tipo de comportamiento de las gráficas. Las gráficas, aunque sean los mismos datos, eh, pues varía un poco. La gráfica, aunque tenga los mismos datos, sí varía un poco. ¿Cuál carta P o la NP sería más conveniente en este caso? Ok. Los dos tipos de gráficas nos dan resultados que pueden ser analizados desde el punto de vista de dos tipos de gráficas. Podríamos usar las dos gráficas en función de que las dos nos convendría utilizarlas, pero igual tendríamos que ver qué exactamente es lo que estamos buscando. Si queremos ver, o sea, depende para qué tipo de uso. Si lo vamos a usar para defectos, sería mejor la gráfica NP que nos muestra más a rasgos más chicos el tipo de variabilidad que tenemos en nuestro proceso, ya que siento que la gráfica NP nos muestra movimientos más bruscos en lo que es al comportamiento de lo que es un defecto por lotes. Ok, vamos al 10. Dice, en un proceso de producción se producen por lotes de tamaño de 500. En la inspección final de los últimos 30 lotes se obtuvo la siguiente cantidad de artículos defectuosos. Los datos están en orden horizontal. Bueno, aquí los tenemos. Aquí en 12, 11, 11, aquí tenemos los datos. Aquí podemos sacar P. P es igual a 0.048. N es igual a 500. Pues son datos que ya tenemos aquí. Ok. Vamos a límite superior, sería 0.0248 más 3. Entonces el límite, aquí haciendo la fórmula, nos damos cuenta que el límite superior es de 0.04564. El límite inferior sería de 0.003935. Ok. Dice, grafique una tabla P e interprétela. Ok. Vamos a hacer a Minitab. Ya estando en Minitab y teniendo los datos capturados, nos vamos a ir a lo que es estadísticas. Nos pide el ejercicio que hagamos una gráfica P y que la interpretemos. Ok, estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y nos pide una gráfica P. Igual, la variable son los defectos y el subgrupo son el tamaño del lote. Ok, y le damos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí podemos observar el tipo de los resultados que prácticamente nos da, previamente habiendo capturado los datos. Ok, entonces podemos ver el comportamiento y podemos ver el límite superior, el límite inferior. Y nos regresamos a interpretar lo que sería, dice. Se puede observar que la gráfica de atributos de manera aleatoria, pero al punto en el que se encuentra fuera de especificación del límite superior, además hay una variación de considerada del punto 23 al 30. El proceso es estable. No hay una medición hay una medición que sobrepasa el límite, por lo cual podemos decir que no, el proceso no es estable, aparte de que uno sufrió de que se le fuera especificación,
igual podemos observar que en cierto punto tendió a subir y en cierto punto tendió a bajar. Podemos ver cómo la gráfica tendió a bajar en los últimos datos. Así que no podemos asegurar que es estable, no se mantiene cercano a lo que es el eje central. Con tus palabras, diga qué significan los límites de control y la línea central. Ok, la línea central es el valor promedio de las características que se desean cumplir. Bueno, aquí lo voy a explicar con mis propias palabras. Ok, no lo voy a leer. Ok, dice, con sus palabras diga qué significan los límites de control y la línea central. Ok, para mí la línea central podría ser el estándar en un proceso. Que cómo queremos que un proceso se comporte. La línea central en todo caso sería nuestra especificación, lo que queremos hacer. Los límites de control son todos aquellos que nos permiten, son todas aquellas variaciones que hace nuestro proceso, que nosotros permitimos que esas variaciones se hagan sin afectar el producto. Lo ideal sería que nuestro producto se mantenga en lo que es la línea central, o sea, podríamos decir que estaría al 100% en calidad, pero el proceso varía y esas variaciones a veces se pueden medir y a veces no se pueden medir y no se pueden controlar. Entonces, esas variaciones son permitidas dentro de lo que son los límites superiores e inferiores. O sea, mientras el producto varíe y no se salga dentro de lo que son las límites, podríamos decir que nuestro producto está bien. Más que eso es lo que sería. A partir del lote 20 se empezó a ejecutar un plan de mejora. ¿Hay algún tipo de evidencia en el plan, de que el plan el que el plan haya sido dado resultado? Pues podemos verificar a partir de los efectos encontrados se redujo por promedio del bajo. De hecho, sí, podemos ver que en los últimos datos nuestra gráfica tiende a bajar, a ya no ir mucho arriba y se tiende a estar debajo de. Podríamos decir que es una mejora, pero igual podríamos decir que no, porque no se mantiene cerca de la línea central, que es lo que estábamos buscando en un proceso. Dice, en un hotel se ha llevado un registro de aquellos clientes desde hace 15 semanas con el número de clientes por semana. Los datos se muestran en la tabla 8.8. Calcule los límites de control de la carta U para el número de quejas de cliente e interpreta los límites que tenga. Ok. Ya están delimitadas, obviamente aquí tenemos los clientes, las semanas, clientes, las quejas. Y entonces lo que vamos a ver, tenemos los datos de la gráfica 8.8. Entonces nos vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos y vamos a hacer la gráfica 1. ¿Qué vamos a poner aquí? Bueno, aquí vamos a poner los siguientes datos. Bueno, en variable vamos a poner que son las quejas, que es lo que estamos buscando, y el tamaño de sus grupos, en todo caso sería quién hace las quejas. En este caso serían los clientes. Entonces le damos a aceptar y automáticamente nos sale la gráfica. Aquí podemos obtener lo que sería U, que es de 0.038, el límite superior es de 0.1631 y el límite inferior sería de 0.0045. Aquí podemos ver que nuestro servicio o proceso se encuentra dentro de lo que son límites de control. Podríamos decir que, o sea, si funciona nuestro proceso o si es recomendable que no varían mucho, ¿ok? Bueno, la estabilidad del proceso es estable. Sí, es aceptable porque los datos se encuentran dentro de los límites de control y no varían mucho. ¿Ok? Considera que la calidad del hotel es buena. Explique. Si tomamos en cuenta los datos que nos arroja la gráfica, se puede decir que la calidad del servicio es buena. ¿Cómo se aplicaría el análisis de Pareto para enfocar el proyecto de mejora? Bueno, enfocarse en las quejas más recurrentes de los clientes y dándole la solución a las quejas. Podríamos enfocarnos en qué ocasiona la molestia de los clientes, qué es lo que necesitan y cómo podríamos mejorar ese proceso, ¿no?
Serían los 5 porqués, buscar los porqués, pasa esto, por qué, en dónde y todo y eso, ¿no? F. Si mejora o empeora la calidad, ¿cómo se daría cuenta a través de esta carta de control? La forma de darnos cuenta es si hay mejora o no es monitoreando los datos en la gráfica para analizarlos y darnos cuenta de la estabilidad del servicio. Sería tener un estudio constante de seguir con mantener todavía capturando los datos para ver si en algún momento nuestro proceso sale de control. La gráfica nos debería mostrar en qué momento nuestro servicio saldría de control. Dice 25. En el problema anterior tome en cuenta que solo el número de quejas y analice mediante una carta de control se especifique. Bueno, calcula los límites de control para una carta C e interpreta los límites obtenidos. Bueno, C es igual a 12.27, los límites superiores es de 22.77 y la límite inferior es de 1.176. No olvidemos que esto lo sacamos de acuerdo a los datos, las fórmulas que ya se nos habían dado anteriormente. ¿Okay? Dice, obtenga la carta C y analícela. Ok, vamos a Minitab. Aquí tenemos nuestros datos capturados. Vamos a sacar la gráfica C. Vamos a control estadístico, gráfica de atributos. Y en este caso vamos a seleccionar gráfica C. Aquí en variables, pues las variables que tenemos son los clientes y las quejas, ¿no? Ok. Le vamos a aceptar. Perdón. Aquí podemos ver cómo nuestro proceso sale fuera de control. Entonces, podemos darnos cuenta que al analizar la gráfica, el proceso es inestable, ya que pues en un punto se nos salió de control. Podríamos decir que de la nada, porque el proceso podríamos decir que iba constante, y en cierto punto despegó y superó el límite superior, y por mucho, lo cual sí se tendría que tomar medidas de acuerdo para solucionar eso. ¿Ok? Entonces, el inciso C nos dice, obtienen los mismos resultados que con la gráfica U, explique. Bueno, en la gráfica C se obtiene que el proceso es inestable y con la carta U que el proceso eh, es que el proceso, perdón, es estable. En la carta, lo que podemos observar que la gráfica U es que el proceso es inestable y con la gráfica C, pues que el proceso sí se encontraba dentro de especificación. Bueno, el ejercicio 26 nos dice, con el propósito de analizar la posibilidad de eliminar los estándares de trabajo en un sector de una fábrica, dice, se decide analizar el número de cierto tipo de operaciones que se realiza cada trabajador por día o por semana. A continuación se muestran los resultados obtenidos en una semana de 14 14 trabajadores. Cada dato corresponde a un trabajador. Dice 295, 306, 292, 297, y así continuamente son los datos que ya se nos dan. Calcular el límite de control para una carta C, para el número de operaciones por trabajador e interpretar los límites que se obtengan. Ok, en la gráfica C, según las formas establecidas, nos damos cuenta que son 298.574. El límite superior, después de haber realizado las fórmulas, es de 350.4090. Y el límite inferior nos da de 2.46.33. Esto obviamente previamente utilizando las fórmulas que ya que se nos dieron en las clases. Investigue mediante la gráfica C y corresponde a un tipo de trabajo fuera del mismo sistema. Ok. Nos vamos a Minitab. Bueno, el número 240 muestra 8, no se encuentra entre los límites. Ok, vamos a irnos a Minitab, ¿verdad? Ok, esta es una estadística, aquí tenemos nuestros datos, le vamos a dar a estadísticas, gráficas de control, tributos, vamos a cartas C, nos pide una carta C, sí, ok, los trabajadores pues son los trabajadores y las operaciones, vamos a aceptar. Ok, aquí podemos ver que en la muestra número 8
el número 240 de la muestra 8 no se encuentra dentro de los límites de control de la carta C por el número de operaciones por trabajador. Ok, es lo que nos sale aquí exactamente, que nuestra gráfica no se encuentra dentro de los límites de control. Ok, dice, en caso de estarlo, ¿qué recomendaría para hacer con tal trabajador? Pues se recomendaría traer el número de operaciones para ese trabajador en específico o podrían ponerse limitantes, ¿no? Cierto tipo de limitantes para cierto trabajador o podría cambiarse operación a una operación que se fuera un poquito más compleja o menos compleja dependiendo de lo que el trabajador ocupe o las condiciones en las que se encuentre. Ok. 27. Analice los datos de programas anteriores mediante las cartas individuales y diga cuál de los dos datos es más apropiado. Ok, vamos a ir, nos vamos a Minitab. Ok, entonces aquí tenemos la gráfica C, no olvidemos, vamos a usar los mismos datos que tenemos aquí capturados, pero nos vamos a ir a estadística, a gráficas de control, a gráficas de valores individuales. Le damos aquí en IMR, nuestras variables pues son los trabajadores y las operaciones. Ok, aquí tenemos los dos tipos de gráfica. ¿Qué nos dice la pregunta? Bueno, dice analice los datos del programa anterior mediante las cartas individuales y diga cuál de las dos cartas es más apropiada. Pues la carta C no es la más apropiada para analizar los datos adecuadamente en un proceso. Ok. Pues en cuestión de datos podríamos decir que la gráfica C no nos conviene mucho. Pues si lo que queremos buscar, obviamente, como su nombre lo dice, gráficas individuales, si queremos ver nuestra producción, la gráfica C nos conviene, pero a grandes rasgos como un grupo en específico. O sea, pero las gráficas individuales pues nos pueden ser más exactas en cuestión de si queremos buscar en qué punto nuestro proceso está fallando. Ok. Entonces podría decir que la gráfica C no es apropiada para analizar los datos adecuadamente en un proceso. Ok. Bueno, con eso sería todo. Concluiríamos lo que son los ejercicios de control estadístico de calidad. Pues muchas gracias por todo, por su atención.